¿Habrá mucha gente que lo llame Rodolfo? Muy poca. Creo que ni mis hermanos ya me llaman así. ¿La señora cuando se enfada o qué? Sí, esto sí. Pero cuando se enfada me dice otros nombres. Ah, no, entonces dejémoslo así, no, no, no. Decirlos acá. Bueno, don Rodolfo, para mí es Cuéntame. un placer tenerlo por aquí hoy. Gracias por aceptar la invitación. Muchas Y gracias a usted. hoy tengo como invitado al gran Rodolfo Márquez Van Stennis. Cuéntenos el Van Stennis. No sé si voy a acertar o no. ¿Eso viene de dónde? ¿De Holanda, quizás? Holanda. Mi abuelo era holandés. Ajá. Mi abuelo era de Rotterdam. Rotterdam. Y en aquellos años se fue a las islas que están frente a Venezuela, Curazao, Aruba, Bonaire. Son 3 islitas Ajá. que pertenecen a Holanda. Son islas holandesas. Y pues allí recaló, se enamoró de una brasileña, se casó con ella y al poco tiempo se vino a Venezuela. Esa historia más o menos la tengo contada por mi madre, Claro. que resultó ser que mi abuelo, siendo holandés, era el traductor oficial de la Embajada de Inglaterra en Caracas. Oiga, pero O sea, que esto ya más liada, ¿no? Todo eso para llegar bueno, afortunadamente, a tenerlo a usted entre nosotros, por supuesto, pero que esto ya ya, más recambolesca. sí, lo interesante es eso. ¿Cómo es que la Embajada de Inglaterra busca a un holandés para que se convierta en su traductor oficial? Yo hubiera, no sé, imaginaba que eso lo hubiera hecho un inglés, pero bueno, de cualquier forma, esa es la historia de mi abuelo. Yo obviamente nunca lo conocí. Cuando murió yo ni siquiera había nacido. Ninguno de mis hermanos, somos 4, Ajá. nosotros no conocimos a nuestro abuelo. Y nuestra abuela, su esposa, vivió con nosotros sí, hasta el día de su muerte. Y aunque no lo creas, murió a los 100 años justos. Tenía 100 años, se acostó en la noche en su cama y al día siguiente estaba ida, se había ido a otro mundo y no tenía enfermedades, aparentemente no sufrió absolutamente nada, sino se pasó de un mundo a otro casi sin darse cuenta. Bueno, murió en paz, que pienso yo que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos, ¿no? Morir en paz y descansar tranquilamente. Así es, Cristóbal. Y mi madre también murió así. Estaba tocando piano, tenía 92 años, tocando piano en la casa. Se levantó a la cocina a tomar algo y mi hermana mayor, que estaba con ella, dice que se recostó de una pared y se fue dejando caer de a poquito. Y cuando se sentó en el piso, ya estaba muerto. O sea, esas muertes son, por lo menos no son dolorosas, son muertes, ojalá y todos muriéramos así. Sí, dicen muertes dulces, dicen, pero bueno. Sí. Bueno, como han podido observar, hoy tenemos como invitado al gran Rudy Márquez. Rudy nació un 7 de diciembre, nació en pleno diciembre, y solo por eso cualquiera podría pensar a lo mejor que la música que le iba a llevar a conocerlo artísticamente en todo el mundo podría ser la música bailable, pero no. A él se le ha conocido y se le conoce y se le conocerá, por supuesto, por la música romántica. ¿Cómo llega la música a la vida de Rudy? Lo primero que debo decirte es que yo empecé siendo rockero. Y en tu país, Cristóbal, en España, ¿Ah? estuve 4 años con un grupo llamado Los Impala, en la época en que estaban muy de moda los Beatles y los Rolling Stones y todas esas bandas. Y en España estaban muy de moda los Brincos, Sí. los Bravos, los Pequeñiques, todos esos grupos muy famosos de la época. En todo caso, desde muy niño, pues yo tenía una atracción tremenda hacia la música. Mi madre era pianista y mi madre y una tía eran pianistas de concierto, eran pianistas clásicas. Uh-huh. De manera que yo pienso que por ahí me viene la vertiente musical, porque mi madre pues, tenía un oído excelente y tocaba un piano maravilloso. Claro que de música clásica, tocaba era cosas clásicas, Beethoven, etc. En todo caso, nosotros cuando muy jovencitos, que aparece Elvis Presley en el escenario musical, Elvis nos impactó con mucha fuerza y entonces empezamos ya a dar los primeros pasos. En Venezuela en esos años conocimos a 2 muchachos norteamericanos que
cuyos padres trabajaban en cuestiones petroleras, porque como bien sabes, Venezuela es un país petrolero, sí. Y estos americanos que se hicieron amigos nuestros, uno de ellos, los dos tocaban guitarras y uno de ellos tenía una guitarra eléctrica. Te estoy hablando del año, ha debido ser el año 59-60, cuando todavía las guitarras eléctricas no eran muy populares. Y aquel gringo, como le decimos nosotros, tenía yo una guitarra eléctrica hermosa, con colorines y con cosas, y eléctrica. De manera que el impacto para nosotros fue tremendo, que hicimos un primer grupo llamado Los Demonios del Rock, que en esa época lo que estaba de moda era el rock. Y entonces, inclusive llegamos a hacer una semana de televisión en Caracas, porque el tecladista nuestro es hijo, o era hijo de la orquesta más popular en Venezuela, no sé si habrás oído nombrar a la Villos Caracas Boys. Claro, por supuesto, la Villos Caracas Boys, claro. El tecladista nuestro era hijo del director y dueño de la orquesta, el maestro Villo. Y Villo no quería que su hijo siguiera la carrera musical. Entonces nos permitió hacer una semana de televisión y de ahí Charlie, que es como se llama nuestro tecladista, se fue a Puerto Rico a terminar hacer su carrera de agronomía, creo que estudiaba, y se fue de la música. Y ese grupo duró solamente eso, el tiempo que ensayamos y esa semana de programa, y ya nos separamos y cada uno cogió su camino. Eso es Los Demonios del Rock. Los Demonios del Rock. Después vendría Rudy y los Twist Cats. Sí. Los gatos del rock. Sí, en la época en que aparece Chubby Checker, ajá, que debes recordarlo, aquel negro enorme que bailaba hacia los lados así. Entonces en Caracas se puso muy de moda ese twist y unos amigos montaron un club de twist, se llamaba el Club de Twist, en el sótano de un edificio ya, y ahí nos reuníamos todas las noches a bailar twist y a cantar twist y todo eso. Por eso ahí tuve un grupo que duró también muy poco, llamado Rudy y los Twist Cats. Y después, ya un día me llama un amigo que tenía un grupo llamado Los Holidays y me dice: Rudy, aquí hay una banda que toca música instrumental, pero ellos quieren tener la posibilidad de tener un cantante. Entonces organizó una reunión en su casa y ese grupo fue a que yo los escuchara tocar, y esos fueron los Danger, llamados Los Danger, que fue mi tercer grupo, con el cual ya la cosa fue un poquito más profesional. De hecho, grabamos dos LPs de la época, y de los dos LP pegamos una canción por allá, qué sé yo, y hasta ahí. Después ellos quisieron seguir estudiando, y los Impala vinieron a Caracas para hacer unos programas de televisión, y para hacerte el cuento corto, a mí me encantaron los Impala y a ellos les gustaba mucho como yo cantaba. Entonces me pidieron que si quería cantar con ellos. Les dije inmediatamente que sí, y más o menos después de un año de estar con los Impala, nos hicieron una oferta para irnos a España, y nos fuimos a España el 16 de septiembre de 1966. Pero se acuerda perfectamente de la fecha. Es que esto te marca muy profundamente una experiencia como esa, porque además nos fuimos en barco. Uy, en esa época no teníamos para irnos en avión. ¿Cuánto duró el trayecto? 18 días, creo. 18 días en barco. En barco, sí. Íbamos de Maiquetía, de La Guaira, a las Islas Canarias. Fuimos a Santa Cruz de Tenerife. Ah. Ese viaje duró, creo que estoy confundido. Creo que no duró tanto, creo que duró 12 días nada más el viaje. Sí, bueno, 8 días. 12 días son 12 días. Ahora son 10 horas y media en avión. 8 días para llegar a Santa Cruz. Claro. Y 4 días para llegar de Santa Cruz a Barcelona. Imagínese. O sea, tremendo. Sí. Y la experiencia, ¿cómo no va a ser inolvidable? 12 días, 14, 15 días metidos en un barco, claro. Además era un barco italiano y nos atendía un mesonero que era muy gracioso. Ajá. Y le gustaba mucho como nosotros hablábamos el español, yo le hablaba en italiano, que yo más o menos conozco el idioma, y el hombre
hacía unas cosas graciosísimas y se reía y se burlaba de nosotros y nos traía vino tinto en esa época, en las comidas siempre nos traía vino tinto y se reía. Muy gracioso, que el hombre italiano. Y un día recuerdo que cuando el capitán del barco supo que nosotros éramos un grupo de rock, nos pidió que tocáramos en una fiesta especial que todos los barcos lo hacen, que creo que es el paso del Ecuador. Ajá. Creo, si mal no recuerdo. Es como para celebrar el paso de un lado a otro de la línea, sí. Exactamente. Entonces, en ese paso hizo una fiesta. Durante el día hicimos unos simulacros de si el barco se hundía y nos pusieron esos salvavidas y toda esa serie de cosas a toda la gente que estaba en el barco. Y entonces fuimos a tocar a la gente de primera, que era, qué sé yo, un salón muy bonito, lleno de gente y los impalas nos vestimos y nos arreglamos y tocamos, porque nosotros llevábamos los instrumentos y todo, por supuesto. Y porque veníamos en turística, y después que tocamos en primera, volvieron nos pasaron para tu lugar. Nos pasaron para primera y terminamos el viaje en primera. La anécdota es que después de tocar lo hicieron bien y se quedaron en primera. Si lo hubieran hecho mal... Es capaz que nos sacan del barco. Don Rudy, en el año 1971, si no estoy equivocado, es cuando usted emprende ya la carrera en solitario. Sí, nosotros vivimos en España 4 años, es decir, nos quedamos hasta el año 70, del 66 al 70, ¿sí? Y claro, dando vueltas por España, por Europa, una experiencia maravillosa. Y regresamos a Venezuela en el año 70 y de repente los muchachos del grupo, sin decirme nada a mí, hicieron otro grupo. Ajá. Y yo estoy creyendo que yo todavía pertenecía a los Impala y no pertenecía a nadie. Ellos habían hecho otro grupo llamado Azúcar, Cacao y Leche, que por cierto tuvo muchísimo éxito. Y en todo caso, pues yo tuve la suerte de que me llamaron de una compañía disquera muy importante en Venezuela y el dueño me pidió que yo produjera artistas que con mi experiencia de los estudios europeos, estudios de grabación, en Venezuela todavía eso estaba un poquito verde. Entonces empecé a producir artistas, a pegar muchos artistas nuevos y eso a la compañía le vino muy bien porque empezó la compañía a ganar mucha plata. Y entonces yo empecé también a grabar como solista, pero grababa solamente rock. Como venía de los Impala y del rock, de los Beatles y todo ese cuento. Sí, pero entonces no vendíamos discos. Y el gerente general de la compañía me dijo, mira, Rudy, la verdad es que esos discos son muy bonitos, pero no se venden. ¿Qué hacemos? Entonces me dijo, mira, aquí tengo un 45 que me llegó. Eso me dice él a mí. Es el tema de amor de una película que va a ser un boom mundial. La película se va a llamar El Padrino y en ella actúa Marlon Brando, actúa un muchacho que está nuevo que se llama Al Pacino, otra gente, o sea, eran artistas que realmente el relevante ahí era Marlon Brando, ¿no? Claro. Y entonces me da el disco, escucho la canción, una orquesta muy grande, era cantada por un norteamericano, se llama Andy Williams, y yo le hice la letra en español. La canción en inglés se llamaba Speak Softly Love, Háblame Suavemente Amor, y yo le puse Háblame Suavemente. Sí. Una vez, llamé a mi arreglista, entonces montamos toda la orquesta muy grande, muy bonito. Y yo en esos días me habían contratado para irme con un grupo de rock que yo tenía a la isla de Curazao, a hacer una temporada de como de 15 días. Y resulta que yo había dejado el disco en Venezuela, yo no sabía que el disco estaba, y qué iba a suceder con él, si pegaba o no pegaba. Y cuando me vengo a dar cuenta, estoy número 1, me viene la gente de Venezuela a decirme, Rudy, estás número 1 en Venezuela, con ese Háblame Suavemente. Y los venezolanos que venían a la isla los fines de semana empezaron a pedirme que les cantara Háblame Suavemente y yo ni me la sabía. Y yo la había grabado con la letra puesta en un atril. Claro. La música me la sabía, pero no me acordaba de la letra. Total que se las canté improvisado, a capela, como decimos, y la gente cantaba la letra, se la sabían mejor que yo. De manera que yo siguiéndolos a ellos, se la medio canté. Pero en todo caso, al regresar a Venezuela me di cuenta que estaba número 1 y dije, nada, este es el camino y por ahí seguimos. O sea que definitivamente, por casualidades de la vida, o a lo mejor por intereses económicos, podríamos decir, de la disquera,
Rudy Márquez pasó de cantar rock a cantar balada. Exactamente, eso es exacto. Todo a través Exacto. de esta famosa película como es El Padrino y el Speak Softly Love, que bueno, definitivamente usted lo tradujo a Háblame suavemente, que si no estoy equivocado es el nombre también del disco, del LP, del long play. Correcto, el primer long play se llamó así, Háblame suavemente, porque la canción estaba súper pegada y empecé a vender una cantidad enorme de discos. Inicialmente vendíamos discos en 45 RPM y de repente me dice un día el gerente de la compañía, Rudy, vamos a tener que sacar LPs, vas a tener que grabar más canciones porque la gente no quiere 2 canciones, la gente quiere oírte más. Y entonces, en esos días, todas las compañías disqueras sacaban las canciones en 45, en esos discos pequeños. Sí. Y entonces, cuando me obligan a mí a hacer LP y empiezan esos LP a venderse como por toneladas, entonces todas las compañías disqueras del país empezaron a grabarle a los artistas LPs. Claro. Pero tuve la suerte de yo guiar ese camino de que empezar a sacar LPs y a olvidarnos de los 45, porque al fin y al cabo el LP era más caro y producía mayores ganancias. Claro. Y yo, gracias a Dios, empecé a ganar buen dinero porque ¿cómo se llama? Empecé a vender muchos discos y ya tuve la oportunidad de comprarme mi carro. Mi esposa madrileña, mi primera esposa, ajá, yo la había dejado, estaba en Madrid, la traje a Venezuela y ya pues compramos casa, compramos carro, ya la vida nos cambió por completo. Ahí quería llegar un momentito al tema un poco económico. En aquellos años, los años donde empieza esa primera gira a España, o sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, el tema de la subvención del viaje, cómo contratan a un grupo de rock para irse a España. Ustedes me imagino que fueron con los ojos cerrados. A donde quieran, vamos, que si nos llevan de una, ¿no? Pero ¿cómo fue un poco el tema? ¿O ustedes mismos buscaron los ingresos para comprar el tiquete? ¿Cómo fue todo eso? No, te explico. En Venezuela había una inglesa, una muchacha inglesa, ajá, muy querida ya, porque había sido la coreógrafa del programa musical venezolano más importante del momento, era el show de Reni. Era un señor llamado Reni Ottolina, que tenía su show en Venezuela en la televisión, y él la contrató a ella en Inglaterra, la trajo a Venezuela para que ella le montara las coreografías del cuerpo de baile. Claro. Nosotros nos hicimos a ella empezó a ir a los Impala, que dábamos conciertos aquí y allá, y nos hicimos muy amigos, y cuando ella termina su contrato con Reni, decide regresarse a España, que era donde estaba viviendo en ese momento, y nos dice, ¿qué les parece si nos llevamos a los Impala para España? Entonces, ella se fue adelante, organizó todo con una empresa disquera llamada, en ese momento se llamaba Sonoplay. Sí. Y después cambió a Movieplay, una empresa que fue nuestra disquera. Ellos pagaron los tiquetes del barco, o sea, toda la travesía en el barco, y al llegar a España ya teníamos un apartamento donde llegamos todos allí, y mientras tanto la compañía nos mantenía hasta empezar a hacer ya conciertos y galas y giras y esas cosas. Y bueno, así fue que logramos llegar allá. Y déjame decirte que la primera persona que nosotros conocimos, que yo conocí al llegar, porque de Barcelona fuimos a Madrid en tren, sí, fuimos en el TER, no era el Talgo, era el TER. El TER. Y nos esperaban en Atocha, en la estación de Atocha, nos esperaba un grupo llamado Los Botines, que tenía la misma formación de nosotros. Y el cantante que me recibe a mí se llamaba Camilo Blanes. Y luego se convirtió nada más y nada menos que en Camilo Sesto. Ni más ni menos que Camilo Blanes. Ni más ni menos que Camilo Blanes, Camilo Sesto, sí, quien, por cierto, se hizo gran amigo de nosotros. Y ya en estos últimos años, lamentablemente Camilo murió. En estos últimos años hicimos varias giras por aquí, por América, juntos. Y nos reencontramos, que éramos amigos queridísimos en Madrid. Don Rudy, ¿qué le ha dado a usted la música? ¿Qué hubiera sido de Rudy si no hubiera sido por la música? ¿Qué se hubiera dedicado? Pues la verdad es que no lo sé. Hoy en día pienso que a lo mejor me hubiera dedicado a ser maestro
de artes marciales. ¿No? Yo tengo una pasión que se llama karate. Sí. Soy un apasionado de eso y no sé, a lo mejor por ahí me hubiera ido, porque intenté ser profesor de inglés y di un día una clase y me botaron al día, al día siguiente de la escuela, porque era muy jovencito y le daba clases a una serie de señoras muy mayores y parece que el director de la escuela o la directora no le pareció que un muchacho tan joven, en esa época creo que no tenía 20 años, Claro. estuviera influyendo, dando clases de inglés a gente tan mayor. Yo no sé qué pensaron, pero al día siguiente me votaron y entonces ya dije nada. Lo mío es la música y me fui por la música. Empezamos con los grupos de rock, ya, como te conté ya, llegamos a los Impala, nos fuimos a España, regresamos a Venezuela y ahora es la música romántica. Cuéntenos un poquito esa faceta de animador en televisión, cómo surgió esa faceta de animador. Mira, en Venezuela, Renio Tolina, de quien te acabo de hablar, Sí. fue un ídolo número uno. O sea, tenía un programa de televisión. Yo imagino que tú habrás visto el show en que los Beatles debutan en Estados Unidos, Sí, claro. en el show de Ed Sullivan, ¿verdad? Sí, sí. Renio Tolina era nuestro Ed Sullivan. Era el animador de la televisión. Allá todavía, él se mató en un avión, pero todavía la gente dice el número uno. Renio Tolina fue el número uno. Y cuando Reni se muere, se mata en un avión, él quería ser presidente de la República y yendo a dar un meeting en la isla Margarita, en el avión en que iban se estrellaron y lamentablemente Reni se mató. Pero en todo caso, cuando en los años 80, 89, 88, por allá, a mí se me ocurrió hacer un programa de televisión, a ver si me lo aceptaban, darme un programa que se llamara El Show de Rudy Márquez, en homenaje a Renio Tolina. Ajá. Para hacerte el cuento corto, el show no se llamó El Show de Rudy Márquez, se llamó Viernes Especiales con Rudy Márquez. Me costó muchísimo que me lo dieran en el Canal 8, venezolana de televisión. Me costó muchísimo. La presidenta del canal me hizo la vida imposible para darme el programa. No tenía intenciones de dármelo, pero entonces moví mis influencias en Venezuela y en muchos otros países. Las influencias políticas son muy importantes. Claro. Y yo tenía muchos amigos políticos muy fuertes y la llamaron y le dijeron, mira, nosotros queremos que tú le des el programa a Rudy Márquez. Y la mujer terminó dándome el programa, pero ella me detestaba, obviamente porque la obligaron a hacerlo. Pero en todo caso, el programa fue muy exitoso porque yo empecé a presentar a los artistas que ya la televisión no presentaba. Claro. La televisión, como todos sabemos, siempre quiere estar al día con lo más novedoso, con lo más llamativo, y se va olvidando de los artistas, en el caso de los artistas cantantes sobre todo. Entonces yo agarré y en ese programa empecé a llamar a todos mis amigos artistas, pero artistas que habían sido grandes figuras. Se habló, por ejemplo, de un Alfredo Sadel. Alfredo Sadel fue el más grande tenor y el ídolo de Venezuela. El tipo fue un verdadero ídolo en su momento. A él cuando se casó con la hija de un gran político, y ese matrimonio lo pasaron por televisión. Imagínate tú el nivel de importancia de Alfredo Sadel. Y fue uno de los primeros artistas que presenté, que podría dar muchos nombres, pero sé que para ustedes posiblemente no suenen mucho. Héctor Cabrera, Juan Vicente Torrealba es el compositor de una canción tocada en arpa, cuatro y maraca, que es la música típica venezolana. El tema se llamó Concierto en la Llanura y eso fue una verdadera locura en Venezuela. Ese fue el primer artista que yo presenté en el programa, Juan Vicente Torrealba. En todo caso, durante un año, 11 meses y tanto que duró el programa al aire, presenté cantidad de artistas que nunca habían, nadie los llamaba. Y el programa resultó tan exitoso que me lo terminaron quitando. Yo supe después que a la presidenta del canal la llamaban de otros canales para que buscara la forma de sacarme del aire. Y me sacó. Me sacó del aire. Continuó el programa, pero con otro presentador, el mismo formato.
No, eliminaron el programa por completo. Eliminado el programa. No salió más porque el problema era que de esos artistas que yo presentaba, mucha gente los quería ver. Claro. Millones de personas en Venezuela querían ver a Alfredo Sadel, a Héctor Cabrera, a Dilia Castillo. Te estoy nombrando gente muy popular allá. Y cuando yo salía al aire, le quitaba audiencia a los otros canales más importantes. Claro. Y terminaron sacándome del aire por completo. No fue que pusieron a otro, porque entonces si hubieran puesto a otro animador, hubiera seguido lo mismo, robándole audiencia a los otros canales. Fue por esa razón que nos quitaron del aire. El tema de la producción musical, Rudy, ¿todavía mantiene todavía la producción musical? ¿Está actualmente produciendo alguien o eso ya quedó atrás? No, hace muchos años que no produzco. Hubo un momento en que decidimos solamente dedicarnos a dar conciertos, porque nosotros comprendimos que primero llegó un momento en que los discos dejaron de venderse. Todos los artistas cumplimos un ciclo que puede durar unos años, menos años, etc. Yo duré aproximadamente 30 años pegando discos, desde el rock, desde la época de los Impala y los Dangers, y luego estuve como 20 años pegando discos yo como Rudy Márquez. Hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que ya las ventas se cayeron, que ya grabara lo que grabara, la radio ya no me ponía, solamente me ponían los discos viejos. Y entonces llegó un momento en que siempre estuvimos haciendo conciertos. Aquí en Colombia veníamos mucho, por Venezuela, obviamente, Estados Unidos, pero llegó un momento en que dije, vamos a dedicarnos a hacer conciertos. Y creo que todos los artistas de esa generación, estoy hablando de Camilo, estoy hablando de Leo Dan, estoy hablando de Juan Bau, estoy hablando de tanta gente que hacemos giras por aquí y por tantas partes, pues nos dimos cuenta casualmente, no fue que nos pusimos de acuerdo, sino casualmente cuando empezaron empresarios a llamarnos y empezamos a hacer giras de varios artistas. La primera vez que es decir, yo pasé muchos años viniendo a Colombia hasta el año 83, exactamente. Después del 83 al 96, nunca más regresé a Colombia, iba a los Estados Unidos, iba a España, obviamente fui a grabar con Manuel Alejandro muchas veces y hacía algún programa de televisión, hice 300 millones, recuerdo. Pero empezaron a llamarnos los empresarios de aquí a partir del año 96 y ese primer año vinimos Leo Dan, Tormenta, que es una famosísima cantante argentina, muy exitosa, estaban los Terrícolas, los Galos y yo. Y el primer sitio donde trabajamos fue en Pereira. Yo desde el año 83 no había regresado a Colombia y yo me había imaginado que aquí se había todo el mundo olvidado de mí. Claro. Y después de tantos años, cuando vamos a Pereira y nos presentamos en un sitio que había como 30,000 personas, un sitio llamado el Parque del Café. Y cuando vimos aquella cantidad de gente impresionante, yo creía que la gente no me recordaba. En ese momento, ¿qué pensó? ¿Pero esta gente viene por mí o por quién viene esta gente? No, yo imaginé que venían por Leo Dan y por otros artistas, por cualquiera menos por mí. Claro. Y resulta que cuando me montan en el escenario, que me anuncian, aquel gentío gritando como locos, y yo en ese momento que estaba trabajando mucho en los Estados Unidos y así, en otros países, abrí el show cantando New York, New York, la canción de Frank Sinatra. Sí. Entonces, cuando arranco a cantar el show en inglés con esa canción y la gente de milagro no me sacaron a tomatazos de ahí. Y entonces tuve que parar y decirles qué pasó, no les gusta. Dicen, no, canten sus canciones. Y digo, ok, perfecto. Entonces arranco con una canción que fue mi primer éxito aquí en Colombia, llamada Mi Razón. Y Cristóbal, no te puedes imaginar el despelote que se ha armado. Imagínate 30,000 personas. Claro. Enloquecidas. Yo veía el bulto de gente que se movía así. Yo dije, aquí se va a armar
el despiporre, como se dice allá. Y, oye, fue un exitazo impresionante. Yo les decía, pero ustedes se acordaban de mí. Ay, entonces empezaron a pedirme una serie de canciones que yo no cantaba en ninguna parte. Y tampoco en Colombia. Y entonces me dicen, cante la boda y cante Memorias. Y eran canciones que yo hacía años no las cantaba. Y tuve que aprendérmelas nuevamente y montarlas, porque cuando empezó, en las subsiguientes ciudades me pedían las canciones, entonces me tocó montarlas y hoy en día son canciones que son unos verdaderos éxitos, auténticos éxitos aquí y en muchos otros países, canciones que yo no tenía en el repertorio, canciones como La noche de tu boda, Memorias. ¿Años con ella? No, Mis años con ella sí era un éxito y yo sabía que lo era. Ajá. Pero estas dos que te digo son dos canciones impresionantemente fuertes y, caray, fue una experiencia increíble, maravillosa, sobre todo darme cuenta que no se habían olvidado de mí. Rudy Márquez no volvió a interpretar ningún tema rockero. Definitivamente se quedó con la balada. No, espera. Los Impalas los volvimos a reunir en 1990 Ajá. en Venezuela. Los mismos, los miembros originales. Sí. E hicimos una serie de conciertos que yo combinaba, por supuesto, con mis conciertos románticos, pero fue un momento en que la generación esa de los 60, sabiendo que los Impalas estábamos en Venezuela, separados, por supuesto, nos fueron como obligando, queremos a los Impalas nuevamente, y entonces los muchachos empezaron a buscarme a mí, y ellos se reunieron rápidamente y me convocaron a una reunión y fuimos a la reunión. Y en definitiva, ya ellos habían hecho una publicidad en la ciudad de Maracaibo, que es de donde ellos son originalmente, el grupo Los Impala, y yo soy caraqueño. Yo me uní a ellos en Caracas. Pero Maracaibo, que es el Zulia, que son muy nacionalistas, muy regionalistas, me aceptaron como un maracucho más, como un miembro más de Los Impala, y ellos habían hecho como una especie de encuesta en Maracaibo para ver qué opinaba la gente del regreso de Los Impala. Y entonces, en el hotel más importante que había en Maracaibo, el Hotel del Lago, era un salón de como 1.500 personas, el gran salón del hotel. Hicimos el regreso de Los Impala y hubo hasta tiros en la puerta. Los militares que querían entrar y sacaron sus armas y dispararon para que los dejaran entrar. Bueno, no te imaginas el despelote. Total que a partir de ese momento pues empezamos a hacer una gira nacional con Los Impala. Volvimos a ir a Curazao, que éramos unos super ídolos. Bueno, una cosa increíble, pero a la hora que tuve que sopesar el rock otra vez con Los Impala o mi carrera de solista, pues pudo más la carrera de solista. Los grupos siempre tienen problemas. Claro. Como los Beatles, que terminaron odiándose por McCartney y John Lennon. Pues Los Impala más o menos pasó lo mismo, y cuando volvimos a ponernos juntos empezaron otra vez a aparecer las discordias, los problemas. Yo les dije, señores, buenas noches, sigan ustedes con su grupo, yo me voy, y me fui, y hasta el sol de hoy. No es lo mismo trabajar uno solo o en pareja que tener 4, 5, 6 personas ahí, que toca a uno, pues, claro, compartir caracteres diferentes. Sí, eso es como la vida propia. Es que un grupo es eso, es la vida propia. Llega un momento en el que uno pasa más tiempo con el grupo que con su propia familia. Entonces, ese continuo compartir hacen los roces, y claro. Sí, señor. Y pasa con todos los grupos. El único grupo que se ha mantenido sorpresivamente es los Rolling Stones. Y sin embargo, el bajista Bill Wyman, que tocó, por cierto, una vez con nosotros en Madrid, Bill Wyman, el bajista de los Stones, tocó con nosotros en Madrid, en un sitio que obviamente ya no debe existir, que se llamaba el Nicas, en un sitio como de 300 personas, y él vino con el ingeniero que le grabó el último disco a los Beatles, Glyn Jones, vinieron a vernos, a tocar, y a Bill Wyman le llamó tanto la atención el grupo, y le gustó tanto porque tocábamos rock pesado, sabroso, y el hombre se paró de la silla donde estaba, se vino hasta nosotros y me dijo, Rudy,
dile a tu bajista que si me puede prestar el bajo y tocamos algunas canciones juntos. Y tocamos 5 canciones. Nosotros con Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones. Le entró el mono musical. Digo, yo tengo que meterme ahí también a tocar con ellos. Y después nos dijo, y además le llamó mucho la atención nuestro bajista, Nerio, que es un verdugo con el bajo, y me dijo a mí, este muchacho es el mejor bajista que yo he visto en mi vida. Me lo dijo a mí Bill Wyman, el bajista del segundo grupo más importante del mundo. Don Rudy, vamos a hacer un poco repaso en el tiempo. Cuéntenos cuál fue o cuál es el momento más dulce, musicalmente hablando, que ha vivido en su carrera. Pues yo diría que el primer éxito que pegué como solista, el Háblame Suavemente, fue un impacto tremendo. Pero a mí me causó un impacto muy grande la primera vez que yo me oí en radio. La primera vez que yo me oí en radio, un disc jockey famosísimo en Venezuela, Clemente Vargas, me dijo, Rudy, ya los Danger habíamos grabado el primer disco. Y de ahí salió una canción llamada Felicitaciones, que fue la canción que escogió la disquera para promocionar. Y Clemente me dijo que la iba a poner como a las 3 de la tarde de un día X, que yo tenía clase de anatomía en la universidad, porque yo estudié un año de odontología, un año de medicina y un año de odontología. Me escapé de una clase de anatomía, recuerdo, y un amigo me prestó las llaves de su carro, yo puse la radio y por primera vez me escuché en radio y eso fue un impacto, pero enorme, la sensación que yo sentí de oírme en radio eso fue un impacto tremendo. Y lo otro sería, bueno, la primera vez que pegué un disco yo solista y ya el mundo me cambió por completo y después, bueno, ese concierto que te contaba de Pereira, 30,000 personas aplaudiendo como locas cuando yo creía que ni se acordaban de mí. Son experiencias que uno vive que son extraordinarias, sin la menor duda. Bueno, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y entre las cosas no tan buenas, ¿hay alguna que realmente le haya marcado? Sí, me pegó mucho cuando me di cuenta que ya había dejado de vender discos. Cuando me di cuenta que de ventas millonarias pasé a vender muy pocos discos. La radio dejó de ponerme las canciones que intentaba meter nuevas. Esto me pegó muy fuerte porque después de 20 o 30 años que estás teniendo mucho éxito, cada vez que sacas una canción la pegas, hasta cuando llega el momento en que no estás preparado para decir, caray, la gente ya no quiere oírme. Y otro detalle muy importante, cuando yo debía tener como 35, 40 años por ahí, y me sentía muy jovencito, muy pegado, muy famoso, y una niña jovencita, no me acuerdo dónde fue, me dice, mire señor, cuando me llamó señor, yo me quería como morir. Yo en ese momento dije, wow, ya no soy un muchachito joven y esta niña me está llamando señor, claro. Que yo, hasta ese momento todas las niñas me hablaban como uno más de ellos, ¿no? Claro. Ese fue un impacto muy fuerte para mí, darme cuenta que ya no era un muchacho, que ya estaba adulto, ya iba a ser mayor y mayor y mayor, y eso me pegó duro. Rudy, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tengo miedo? Pues yo creo que a envejecer. Envejecer es algo que no me gusta. Yo, si voy a envejecer, quisiera envejecer entero. Es decir, yo tengo en este momento, aunque tú no lo creas, o mucha gente no lo crea, tengo 77 años de edad. Uh-huh. Y estoy casi seguro que a los 87 y a los 97 voy a estar igualito como estoy y voy a estar cantando exactamente igual. Eso me lo he propuesto y yo creo que lo voy a lograr. No, pero por eso, porque yo quisiera estar siempre joven, siempre activo. Realmente Renio Tolina era exactamente igual que yo. Siempre lo damos de eso. Me decía, uy, la vejez, no, yo no quiero ser viejo. Prefiero matarme. Y mira que la vida le cumplió porque se mató un avión. Sí.
Tenía en esa época, creo que tenía 50 años o por ahí tenía. Y la verdad es que no me gusta nada pensar que yo dentro de no sé cuántos años pudiera estar en una silla de ruedas o sin poder cantar. Yo haré lo imposible para que eso no llegue así. Tengo una curiosidad y es la siguiente. Con el paso del tiempo, usted ha experimentado todas las transformaciones musicales, desde el vinilo hasta el cassette, hasta el minidisc incluso, hasta el compact disc. ¿Cómo ha visto usted, cómo ha convivido con todo ese transcurso de diferentes medios para promocionar y llevar a cabo pues la música, y que en este momento podríamos decir que incluso nos lo estamos promocionando invisiblemente, porque es que ahora prácticamente ni el CD ya, ahora ya todo es por redes sociales, por internet, por aplicaciones. ¿Cómo ha vivido Rudy Márquez toda esa trayectoria? Pues el impacto más fuerte lo recibí del paso de LP a CD. Esa transición me costó un poco entenderla, entender la tecnología, cómo había cambiado, pero obviamente me tuve que adaptar. Ya yo había grabado todos mis LP exitosos, claro. ya no estaba pegando discos, pero ya la compañía disquera entonces lo que hizo fue agarrar discos míos y convertirlos al formato de CD, ¿ya? Y sobre todo hacen discos de éxitos, es decir, agarran 15 éxitos míos, los ponen todos en un solo disco, aunque originalmente eran éxitos que estaban en 15 discos distintos. Claro. Todo eso lo compilan en un solo CD y llegaron a sacar mío, no sé, que yo diría que unos 4 o 5 CDs con éxitos distintos. Y bueno, lo que siempre me ha pasado, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, yo he grabado por mi cuenta, he grabado 3 discos distintos, grabé un disco, 17 de mis éxitos más grandes los volví a grabar nuevamente con los mismos arreglos, es decir, sin cambios, porque sé muy bien que al público no le gusta, el público ama las canciones tal como las oyó originalmente. Claro. Imagínate que los Beatles, si existieran, volvieran a grabar todas sus canciones y lo hicieran con arreglos distintos. Yo sé que a nosotros, los Beatles maníacos, no nos va a gustar eso. Claro. Nosotros nos gustan los Beatles, tal como desde que empezaron hasta que terminaron sus discos originales. Bueno, en mi caso creo que pasó exactamente igual. Yo hice un disco de 17 éxitos y son grabados exactamente igual que el original, pero lo hice con una finalidad. Es que mi repertorio lo tiene una compañía disquera mexicana, que de paso me debe un dineral de regalías y no me paga nunca ni me piensa pagar. Entonces ahora el repertorio de 17 temas importantes míos me pertenece a mí. Lo puedo manejar, lo puedo negociar con quien me dé la gana, etc. Luego grabé un disco en inglés, ya para consumo mío virtualmente, llamado Songs of Love, canciones de amor, de Sinatra, de Engelbert Humperdinck, de Johnny Mathis, que es un cantante norteamericano que a mí me ha fascinado toda la vida. Yo grabé un repertorio de 10 o 12 canciones de todas esas épocas, hasta el What a Wonderful World de Louis Armstrong. O sea, ese disco lo grabé para mí. Sin embargo, hay gente que nos lo ha comprado y está en todas las plataformas, está en Spotify, está en todas esas plataformas así, y por ahí se está vendiendo. Y otro disco que fueron unas canciones que fuimos buscando un repertorio de canciones nuevas, un disco muy lindo, con unos arreglos espectaculares de un amigo muy querido, que yo creo que después de Manuel Alejandro es el mejor arreglista que hay en el mundo. Se llama Rafael Medina, pero es un arreglista extraordinario. Él me hizo los arreglos de ese disco, yo estoy contentísimo con ese disco, pero la gente que lo quiere adquirir tiene que buscarlo en las plataformas, porque eso ya en físico creo que ya nadie compra discos. ¿Cómo lleva Rudy Márquez el tema virtual? El tema de las plataformas, el tema del YouTube, el Facebook, el Instagram, todo eso. ¿Cómo lo lleva eso? A ver, yo acabo de hacer un concierto virtual y fue una experiencia,
como, no sé cómo decirte. Me encantó, por ejemplo, el sonido que logramos. Lo hicimos en un estudio de grabación. Pues, los músicos estaban en un salón, yo estaba en otro salón con un camarógrafo y que había, no sé, 4 o 5 cámaras. El sonidista, el ingeniero de sonido estaba en otro salón y las chicas del coro, los coros estaban en otro salón. Y así hicimos ese concierto virtual que tuvimos problemas porque mucha gente todavía no sabe cómo conectarse. Claro. Mucha gente, encontramos ese problema de que la gente no sabía cómo era el link, que había que tener una contraseña, ese tipo de cosas. Aún hay mucha gente que no la domina. Y eso hizo que vendiéramos relativamente pocas entradas. Pero fue una experiencia muy buena. Estamos por grabar un concierto para una empresa privada. Sí, sí. Que estamos esperando que nos digan qué día vamos a grabarlo. En ese mismo estudio, con esos mismos músicos, igual, pero no va a ser para el público, sino para una empresa privada. ¿Usted cree que a partir de ahora, dadas las circunstancias que hemos vivido con lo de la pandemia y la imposibilidad de poder asistir a los conciertos, es posible que ahora, a pesar de que ya salgamos de la pandemia, que dejemos a un lado el tema del virus, que se pueda hacer un poco la vida más o menos normal, ¿cree usted que se volverá a compaginar lo virtual con lo presencial o lo virtual perderá fuerza? ¿Cómo lo ve usted? No, creo que lo virtual va a perder fuerza, creo, porque los conciertos presenciales son demasiado emocionantes. Una de las mayores críticas que escuché de mucha gente es que no es lo mismo tener al artista en una pantalla como esta, como te tengo yo a ti aquí, claro, y tú a mí allá, a cuando tú estás en vivo tocando en una plaza de toros para 10.000 o 15.000 personas. Ese efecto, esa empatía no se logra con el concierto virtual. Yo creo que vamos a volver a los conciertos como siempre. Es más, necesitamos volver a esos conciertos, porque nosotros, Cristóbal, perdimos 4 giras cuando se presentó la pandemia. Teníamos gira por República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Imagínate tú la cantidad de dinero que dejamos de percibir y nos quedamos en el aire. Ya llevamos, ¿cuántos? 6 meses ya tenemos con esta bendita pandemia y nos hemos tenido que inventar otras formas de producir porque lamentablemente no podemos trabajar en condiciones normales. Pero cuando se regrese, se va a regresar. Además, creo que vamos a regresar con más fuerza. Ya nosotros, todos los empresarios que nos contactan, todavía están en contacto con nosotros, esperando que haya una señal pequeñita, decir, ya pueden hacerlo, porque la gente también está como loca deseando ir a los conciertos. Aquí en Colombia eso es muy fuerte. Tan es así que hubo un momento en que la pandemia creció un poco, porque la gente se mantuvo haciendo fiestas clandestinas, sin cuidado, sin protección, y obviamente hubo mucha gente que se enfermó. Pero te demuestra que la gente está desesperada por volver a su vida normal, a sus rumbas. Aquí la gente es muy bailadora y abrieron hace poco una serie de discotecas y locales para que la gente fuera a bailar, pero no permiten la venta de licor. Entonces ya obviamente los dueños de los sitios se quejaron porque el licor es lo que da la mayor ganancia. Es una cosa que no casa, ¿no? O sea, abrir una discoteca sin licor sería como un partido de fútbol sin balón, prácticamente. O sin los jugadores. Don Rudy, para ir terminando ya, esto que hemos vivido, o que estamos viviendo todavía, de la pandemia, ¿usted cree realmente que nos va a hacer reflexionar como seres humanos? ¿Cree que nos va a hacer cambiar? ¿O esto cuando termine ya lo que fue, me olvidé y seguiremos con nuestros mismos hábitos, seguiremos siendo también seres muy egoístas? ¿Qué cree usted? Cristóbal, en 1918 se presentó, creo que en el mundo, una pandemia llamada la gripe española. Ajá. Por cierto, no sabemos por qué la llamaban española, porque no vino de España. En Estados Unidos, de verdad. Mató 50 millones de personas, entre otras a 5 o 6 tíos míos que nunca conocí. ¿Y tú crees que el mundo después de esa pandemia cambió? No. Después vino la Segunda Guerra Mundial.
Y las guerras han continuado enfocadas, pero han continuado, y las diferencias entre las... Yo no creo en absoluto que esto nos haga cambiar. Aquí en Colombia sigue habiendo una enorme cantidad de atracos, de asesinatos, de la guerrilla todavía funcionando y fastidiando. De manera de que, sinceramente, no creo que vaya a haber cambios. Eso es un cuento, esto va a hacer reflexionar a la gente y la gente se va a volver mejores personas. Eso no lo creo para nada. Creo que vamos a volver a ser exactamente igual que antes, lamentablemente, y los malos van a seguir siendo malos y los buenos vamos a seguir siendo buenos. Bueno, nuestro protagonista de hoy, nuestro invitado, don Rodolfo Márquez Van Steens, no sé si lo pronuncio bien, nuestro queridísimo Rudy Márquez, ha estado aquí compartiendo con nosotros un buen rato y para mí ha sido un enorme placer. La verdad, nunca pensé, sinceramente, que podría tener la posibilidad de hablar con usted. Igualmente ha sido gracias a una amistad en común que tenemos y espero, como no, que esta no sea la última vez que nos podamos encontrar y que podamos compartir. Te digo que he pasado un rato gratísimo contigo conversando. Eres un muy buen entrevistador, porque lamentablemente no todos son buenos, pero fue muy interesante la conversación. Me permitiste hablar de cosas que considero muy interesantes. Te felicito por eso, te agradezco enormemente el que me hayas contactado y me hayas permitido hablar, pero de cualquier forma fue muy grato y te doy las gracias y ojalá y podamos reencontrarnos en cualquier otro momento. Un gran abrazo para ti.